En 1988, una película cambió para siempre la historia de la animación. Akira se convirtió en el anime más caro jamás producido hasta ese momento. Con un presupuesto descomunal para la época y un nivel técnico que nadie había visto antes. Pero su impacto fue mucho más allá del dinero. No solo elevó la calidad técnica del anime a niveles cinematográficos, también cambió por completo la percepción de la animación japonesa en Occidente. De repente, todos aquellos que habían crecido viendo Heidi o Marco, abuelito, dime tú, se encontraron con algo completamente distinto. Una historia de ciencia ficción oscura, llena de política, conspiraciones, colapso social y una violencia explícita bastante bizarra, que, como os contaré más adelante, me provocó pesadillas durante un mes entero. Con el tiempo, Akira se convertiría en una auténtica película de culto, cuya estética marcaría profundamente al cine posterior, influyendo desde Matrix hasta cineastas como Christopher Nolan. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Toda gran película viene acompañada por una gran banda sonora. Y una parte enorme del aura de Akira viene precisamente de su música. Porque su banda sonora es rara, muy rara. Y es que junto a los sintetizadores típicos del cine de ciencia ficción de los años 80, escuchamos también afinaciones no occidentales, timbres metálicos, percusiones hipnóticas y coros rituales que suenan al mismo tiempo tribales y futuristas. El director, Katsuhiro Otomo, apostó para ello por un colectivo muy poco habitual, Geino Yamashirogumi. Y ellos no eran una banda normal. Eran un colectivo formado por científicos, antropólogos, músicos y artistas dedicados a investigar músicas tradicionales de todo el mundo, mezclando etnomusicología con experimentación sonora. Para la banda sonora de Akira se inspiraron especialmente en una tradición musical muy particular del sudeste asiático, el gamelan, un tipo de orquesta tradicional de Indonesia compuesta sobre todo por instrumentos de metal y bambú, afinados en sistemas muy distintos a los occidentales. En resultado, fue una música única que fusiona lo tribal y lo ritual con lo futurista, y que terminó convirtiéndose en una de las bandas sonoras más extrañas e influyentes de la historia del cine. Así que acompáñame, porque en esta nueva serie de vídeos vamos a hacer algo muy especial. No solo vamos a analizar la genialidad de Akira y de su extraordinaria banda sonora, también vamos a visitar una orquesta de gamelan real. Vamos a ver de cerca algunos de los instrumentos que inspiraron esa música. Vamos a descubrir qué es lo que realmente esconde esta tradición musical y por qué terminó marcando tanto a toda una generación de personas que vimos esta película en su momento. Ahora bien, puede que, dependiendo de tu generación, aún no hayas visto Akira. Y si ese es tu caso, no te preocupes. De hecho, lo único que espero no es solo que cuando termine este vídeo te entren unas ganas enormes de verla, si no lo has hecho aún, sino que también te animes a descubrir este maravilloso universo musical que es el gamelan de Indonesia. Bienvenidos a Biomusicology. No puedo empezar este vídeo sin contaros algunas anécdotas muy importantes de mi vida que explican por qué Akira me marcó tanto. Uno de los recuerdos más clásicos de mi infancia en los años 90 era bajar los fines de semana por la mañana con mi padre a comprar el pan a la panadería y el periódico al kiosco. El kiosquero era amigo suyo, así que muchas veces se quedaban charlando durante bastante rato mientras yo me dedicaba a hacer lo que más me gustaba, hojear revistas y cómics. Ahí pasé muchas horas leyendo los clásicos con los que crecí, Mortadelo y Filemón, Rompetechos, 13 Rue del Percebe, todos esos tebeos que seguramente muchos de vosotros también recordaréis. A veces, además, comprábamos aquellos fascículos coleccionables que se vendían en los kioscos. Y un día apareció uno bastante
particular. Un fascículo que incluía 2 películas de animación japonesa. Las películas eran Akira y Ninja Scroll. He estado investigando por internet cuándo se vendía exactamente ese pack en los kioscos. No he encontrado demasiada información, pero todo apunta a que fue distribuido por Manga Films alrededor de 1995. Si eso es correcto, yo tenía 6 años. Si alguien está viendo este vídeo y recuerda esa colección y sabe exactamente en qué año salió, por favor dejádmelo en los comentarios. Creo que incluso puede que todavía tenga esas cintas en casa de mi madre. Total, que mi querido padre, en paz descanse, vio en el kiosco 2 películas de dibujos animados y pensó: perfecto, esto le va a entretener al niño. Mis padres no solían ver conmigo las películas que me compraban, así que aquel día me encontré con 2 cintas completamente solo. La primera que vi fue Ninja Scroll. Para quien no la conozca, es una película básicamente sobre un ninja que lucha contra una serie de enemigos monstruosos que se dedican a matar a gente de las maneras más crueles y grotescas que os podáis imaginar. Si habéis visto la película, ya podéis imaginar el impacto que semejante festival de violencia gratuita tuvo en mi inocente mente de 6 años. Brent Rambo. Brutal. Pero curiosamente no recuerdo haberlo vivido como algo negativo. Más bien tenía la sensación de que estaba accediendo a algo prohibido, algo que claramente no estaba pensado para niños de mi edad, y eso lo hacía todavía más fascinante. Sé que no todos los niños son iguales, pero mis padres al menos nunca me sobreprotegieron demasiado respecto a los contenidos que veía en la televisión. Y creo que al final tampoco he salido tan mal. Pero bueno, dejando a un lado el debate eterno sobre qué contenidos debería o no ver un niño de 6 años. Después de ver Ninja Scroll, completamente fascinado, decidí poner la segunda película, Akira. Y claro, después de Ninja Scroll, yo esperaba algo parecido. Pero aunque Akira no tiene ese tipo de violencia grotesca y constante, bueno, no tanta, no exagero si digo que después de verla estuve casi un mes entero durmiendo como una mierda. Porque lo que me perturbó de Akira no fue tanto la violencia. Violencia ya había visto de sobra en Ninja Scroll. Pero a diferencia de Ninja Scroll, el argumento de Akira era mucho más difícil de seguir para un niño de mi edad. No entendía muy bien qué estaba pasando, quién era quién, ni por qué ocurrían ciertas cosas, y creo que precisamente esa mezcla de fascinación y confusión hacía que toda la experiencia fuese todavía más inquietante. Akira está ambientada en Neo Tokio, una gigantesca ciudad reconstruida después de que una misteriosa explosión destruyera Tokio décadas atrás y desencadenara la Tercera Guerra Mundial. La historia sigue a Kaneda, el líder de una banda de motoristas adolescentes, y a su amigo Tetsuo, un chico inseguro que siempre ha vivido a la sombra de su amigo. Pero todo cambia cuando Tetsuo sufre un accidente con un extraño niño que parece tener poderes psíquicos. A partir de ese momento, el gobierno militar comienza a perseguirlo, porque esos poderes parecen estar relacionados con un experimento secreto y con una entidad misteriosa conocida como Akira. Mientras Neo Tokio se hunde cada vez más en el caos político, las protestas y la violencia en las calles, los poderes de Tetsuo empiezan a crecer de una forma completamente fuera de control. Lo que me perturbó fue la sensación de estar metido dentro de una pesadilla surrealista. Pero si tengo que señalar a la auténtica culpable de mis pesadillas, fue una escena muy concreta. Hay un momento en la película en el que Tetsuo empieza a sufrir alucinaciones en el hospital. Está solo en su habitación cuando los juguetes que tiene allí, unos ositos de peluche y otros muñecos, empiezan a moverse y a subirse a la cama. Al principio parece algo inocente, pero poco a poco los juguetes se fusionan entre sí y se transforman en una especie de monstruos gigantes que le atacan. Todo además ocurre mientras suena una música que recuerda absolutamente perturbadora. Las voces de niños entran y salen, superpuestas unas con otras, creando una sensación muy inquietante, casi como si escucháramos un juego infantil transformado en pesadilla. La pieza, llamada Doll's Nightmare, mezcla voces infantiles con coros extraños que parecen salidos de un ritual chamánico. Y claro, imaginaos a un niño de 6 años viendo y escuchando esto solo en el salón de su casa. No es extraño que esa escena se quedara grabada en mi cerebro durante décadas. Y lo más curioso de todo es que esa sensación tan perturbadora tiene mucho que ver con el tipo de música que estaban utilizando. Porque detrás de ese sonido tan extraño hay una tradición musical muy concreta del sudeste asiático. Una tradición llamada gamelan. Y es precisamente ahí
donde empieza realmente nuestro viaje de hoy. Indonesia es el mayor estado archipiélago del mundo, con más de 17.000 islas. La palabra gamelan viene del javanés gamel, que significa golpear o percutir, y con el sufijo an pasa a referirse a algo así como un conjunto de instrumentos que se tocan golpeándolos. Esto ya nos da una pista importante. El gamelan no es exactamente un estilo musical, como en rock o el hip hop, sino más bien una forma de referirse a las orquestas tradicionales de percusión de Indonesia. Y claro, en un país con miles de islas, existen muchos tipos distintos de gamelan, con estilos, afinaciones y funciones diferentes según la región, especialmente en lugares como Java o Bali. En vídeos anteriores del canal hicimos una serie criticando cómo, desde ciertos ámbitos científicos y también desde la divulgación en YouTube, se ha intentado explicar nuestra preferencia por los sonidos armónicos, recurriendo a las matemáticas, a la física o a la biología. Y en esos vídeos vimos algo muy interesante. Las escalas musicales del gamelan no encajan fácilmente con las concepciones pitagóricas o occidentales de la música. Sus sistemas de afinación, como el slendro o el pelok, utilizan intervalos que para nuestros oídos pueden sonar desafinados o inestables. Y precisamente por eso, para quienes no estábamos acostumbrados, esa música adquiere un carácter muy particular. No solo suena exótica, sino también tensa, ambigua, exótica y misteriosa. Hecho que seguramente influyó mucho al colectivo Geino Yamashiro-gumi a la hora de decidir utilizar gamelan en la banda sonora de la película. Y aquí es donde quiero abrir un pequeño paréntesis para hacerme una pregunta que siempre me ha fascinado. Al menos en mi caso, escuchar gamelan me mantiene en tensión, me atrapa, y a veces incluso me lleva a una especie de estado alterado de conciencia. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Esto ocurre solo porque lo escucho desde una perspectiva occidental, como algo extraño y ajeno? ¿O también tiene ese mismo efecto para las culturas que lo practican? Y la respuesta, como suele pasar, es depende. Porque por un lado, existen géneros de gamelan que se interpretaban por la noche en los patios interiores de los palacios, pensados para relajar al monarca y ayudarle a dormir, e incluso acompañarle en momentos de intimidad con su esposa o sus concubinas. Pero, por otro lado, en lugares como Bali, es muy común que la música también esté asociada a rituales en los que los participantes entran en estado de trance, posesión o conciencia alterada. Y es que la relación entre música, trance y estados alterados de conciencia, presente en muchísimas culturas alrededor del mundo, es un tema absolutamente fascinante del que quiero hablar en futuros vídeos. Así que si te interesa todo esto, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. Pero más allá de las escalas utilizadas en el gamelan, hay otras características rítmicas y melódicas a las que merece la pena prestar atención. En vídeos anteriores del canal, como ¿es la música una ilusión auditiva?, explicamos algunos de los principios que utiliza tu cerebro para organizar los sonidos del entorno y que hacen posible que percibamos la música como tal. Uno de ellos es el principio de separación en frecuencia. Explicado de forma muy simple. Cuando escuchas a un pianista tocar, normalmente la mano izquierda interpreta notas más graves y la derecha notas más agudas. Y tu cerebro tiende a agrupar esas notas en dos corrientes distintas, como si fueran dos voces separadas. De hecho, si no supieras que todo lo está produciendo un solo instrumento, un piano, podrías llegar a pensar que se trata de dos instrumentos diferentes. Este mismo principio es el que permite, por ejemplo, distinguir entre la voz de un adulto y la de un niño cuando hablan al mismo tiempo. Las frecuencias más agudas se agrupan en un objeto auditivo, la voz del niño, mientras que las más graves forman otro, la voz del adulto. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Muchas tradiciones musicales, entre ellas el gamelan de Indonesia, juegan precisamente con este principio, pero llevándolo al límite. En lugar de separar
Claramente, las voces lo que hacen es repartir una misma melodía entre varios intérpretes, con notas muy cercanas en frecuencia y en tiempo. En resultado, que tu cerebro tiene dificultades para separar quién está tocando qué, y en lugar de percibir líneas independientes, aparece un efecto de fusión sonora, como si todo formara una única textura compleja y entrelazada. Escúchate este ejemplo atentamente. Lo que acabáis de escuchar es un gamelán balinés de metal, normalmente de bronce. Este tipo de sonoridad aparece también en la banda sonora de Akira, concretamente en el tema Tetsuo. El tema tiene ese nombre porque funciona como un leitmotiv asociado al personaje. Es la música que escuchamos cada vez que los poderes psíquicos de Tetsuo empiezan a manifestarse. Otros tipos de gamelán, como el gamelán de bambú, también aparecen en la película, especialmente en el tema de Kaneda. Y es precisamente este tipo de sonoridad, más ligera, orgánica y repetitiva, la que construye gran parte del paisaje sonoro de Akira. Un sonido que se convierte casi en su firma estética. Esa sensación constante de estar en un mundo futurista que, sin embargo, está atravesado por algo mucho más antiguo, casi tribal. Es ese gamelán de bambú el que en gran medida da forma a esa identidad sonora tan única que acompaña toda la película. Pero hay un tercer tipo de música balinesa que también aparece en la película y que probablemente te pasó desapercibida. El kechak. Seguro que muchos de vosotros habéis visto la película Baraka. En uno de sus momentos más icónicos aparece precisamente una performance de esta tradición. Decenas de hombres sentados en círculo en el suelo de un templo realizando una especie de danza colectiva basada en la voz. No hay instrumentos, solo voces. Los intérpretes producen patrones rítmicos con sílabas como chak. Generan una textura sonora que a primera escucha puede parecer caótica, pero que en realidad está perfectamente organizada. De hecho, hay hasta 3 tipos diferentes de patrones rítmicos que realiza cada intérprete. Pero lo interesante es que, en realidad, es el mismo patrón repetido y desfasado en el tiempo entre los distintos grupos, lo que crea ese efecto tan peculiar, denso e hipnótico. Pues bien, este tipo de sonido aparece también en la banda sonora de Akira. En el tema Battle Against Clown, que suena durante la pelea contra la banda de motoristas de los payasos, se puede escuchar una clara inspiración en el kechak. Aunque reinterpretado de una forma bastante particular. En lugar de los típicos chak,
Aquí las voces están más siseadas, más susurradas, pero mantienen esa misma idea de fondo. Múltiples voces entrelazadas construyendo un único patrón colectivo. Me da bastante pena tener que poner fragmentos tan cortos, pero sinceramente me da pánico que me tumben el canal por copyright. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Hasta ahora hemos visto de qué diferentes maneras el gamelán de Indonesia ha influido en la creación de la banda sonora de una de las películas de animación más importantes de la historia. Pero si de verdad queremos entender la profundidad de esta música, hay que ir un paso más allá. Así que te voy a pedir que me acompañes, porque en el siguiente vídeo no solo vamos a analizarla, vamos a ver y escuchar un gamelán de verdad. Y no solo eso, si te quedas hasta el final, también te contaré una anécdota muy personal que viví tanto con el gamelán como con Akira, y que marcó mi vida para siempre. Así que te espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo y hasta la próxima. Thank you.